Da comienzo a la audiencia pública de la causa RON no contenciosa número 484 raya 20 sobre la consulta de constructora LNSPA acerca de las bases generales aprobadas por la resolución número 1 del año 2020 del Ministerio de Salud. Tiene la palabra la señora relatora. Muchas gracias, señor presidente. Doy inicio a la relación del proceso contencioso, cuyos autos ya fueron individualizados. Al folio 11, el 30 de diciembre del año 2020, se dio inicio al procedimiento consultivo promovido por constructora LNSPA, en adelante la consultante, con el objeto de determinar si la dictación de las bases generales para la licitación de construcción de hospitales por parte del Ministerio de Salud y sus servicios derivados, en adelante nuevas bases, aprobadas mediante resolución número 1 de 28 de febrero del 2020 del Ministerio de Salud, resolución número 1, puede infringir las normas que protegen la libre competencia. ¿Aportaron antecedentes dentro del plazo las entidades que se indican en la lámina? Y a su vez, este tribunal, en virtud de la facultad establecida en el 31 número 5 del Decreto Ley 211, recibió los aportes de antecedentes de las siguientes entidades. La consultante en primer lugar se refiere a la causa contenciosa ROL 329-17, señalando que dicha causa es fundamental para el análisis del objeto de esta consulta. Explica que las nuevas bases reemplazan aquellas aprobadas por resolución número 134 del MinSal, contra las cuales interpuso una demanda por infracciones a la libre competencia el 20 de septiembre del año 2017. Indica que durante la tramitación del juicio se realizaron audiencias de conciliación en las cuales este tribunal habría propuesto aumentar el porcentaje de precio, entre otras condiciones. Sin embargo, el MinSal no estuvo de acuerdo con esta propuesta. Señala que el 14 de septiembre del año 2018 la causa terminó por desistimiento suscrito por ambas partes, atendido que el MinSal se comprometió a dictar unas nuevas bases que cumplieran con la normativa de libre competencia y a retirar las licitaciones que se encontraban suspendidas. Desde el año 2017 no se había licitado ninguna obra hospitalaria con la resolución número 134 y mediante la resolución número 1 se aprobaron las nuevas bases, dejando sin efecto la resolución 134. Con todo, la consultante afirma que el nuevo estatuto es aún peor, pues pondera de forma más baja el precio y articula parámetros artificiosos para, supuestamente, asegurar la calidad y solvencia de los participantes. Añade, como se verá más adelante, que no toda la infraestructura hospitalaria está sujeta a las nuevas bases y a estos defectos. Siguiendo con su presentación, la consultante se refiere a su legitimación activa, que se entiende referida al interés legítimo para realizar esta consulta, por cuanto ésta se encuentra inscrita en el registro de contratistas del MOB, construye y ha construido centros de salud, tales como los que se mencionan en la lámina. Sin embargo, con las nuevas bases no va a tener posibilidad de adjudicarse las licitaciones, a pesar de haber construido hospitales de la misma dimensión, costo y naturaleza, y que esta limitación afecta también a otros competidores legítimos. Esto porque para hacer una oferta competitiva, debido a la forma en que se evalúa la experiencia y la capacidad económica de las nuevas bases, el interesado debe bajar sus precios de forma tal de que estos no hacen rentable su oferta, por lo que se pierde toda su competitividad frente a las empresas que sí se benefician por las nuevas bases. A continuación, la consultante revisa los factores incorporados en las bases aprobadas por resolución número 134 y aquellos incorporados en las nuevas bases aprobadas por resolución número 1, que son las que reemplazan estas bases de resolución número 134. En ellos se observa que la capacidad económica se evalúa con el mismo porcentaje en ambas bases, pero en las nuevas bases se incorporan 7 subfactores evaluados con notas del 1 al 7. Los requisitos formales y el precio en ambas bases se mantienen igual. Sin embargo, en la resolución 134 se evalúa la experiencia de los profesionales con un 16% y la experiencia del interesado con un 24%, distinguiéndose dentro de esta experiencia obras de salud y obras equivalentes, así como experiencia nacional y experiencia internacional. Por su parte, las nuevas bases evalúan como un todo la experiencia del licitante con un 40%. Respecto a los problemas de las nuevas bases, la consultante señala en primer lugar que asignar puntajes mediante ranking no es justo para quien sale segundo, porque este oferente es tanto o más competente que el primero. Cuestiona la baja ponderación del precio. En la resolución señala que de esto además derivan todos los males que afectan a los oferentes y añade que las bases anteriores, aprobadas por resolución 134, el precio tenía el mismo valor, pero el porcentaje era más alto en comparado con los otros factores a evaluar. En estas bases, sin embargo, el factor precio es casi igual al factor experiencia.
A continuación, critica los subfactores del ítem capacidad económica, pues en teoría analizaría la idoneidad de la licitante respecto de su fortaleza económico-patrimonial y que medirlos en principio no es equivocado, pero afirma que los efectos pretendidos en las nuevas bases no son tales y las ponderaciones establecidas son equivocadas. Así, por ejemplo, en el caso del subfactor ingresos por venta, sostiene que no se justifica que se exija que la obra corresponda a menos del 25% de las ventas del interesado. La obra en sí podría corresponder a un 100% de las ventas y esto incentivaría el esfuerzo de la empresa. Además, respecto al subfactor rentabilidad de operación en los activos, afirma que la empresa más rentable no necesariamente será la que pueda realizar la mejor obra, y además que se considera un ranking para este subfactor, lo que implica el problema ya comentado al inicio. En cuanto al subfactor potencial de crecimiento, señala que no necesariamente una empresa idónea será la que tenga mayor crecimiento promedio en los últimos 3 años. Respecto al subfactor generación de beneficio, indica que no se justifica por qué es más deseable una empresa con mayores rentabilidades a una con menos, pero que tenga rentabilidades positivas. En cuanto al subfactor solvencia a largo plazo, argumenta que el problema se produce al promediar variabilidades de 3 años, mientras que el subfactor solvencia a corto plazo, el problema vuelve a ser el ranking a través del cual está evaluado. Y respecto del último subfactor, riesgos asociados a la operación y financiación, sostiene que mide nuevamente la rentabilidad del interesado y que no se ha justificado que las empresas más rentables sean necesariamente las más idóneas. Por otro lado, la consultante afirma que existen relaciones perjudiciales con la variable precio, pues sería la única variable móvil dentro de las bases. Así, el oferente solo puede jugar con ella entre el incentivo a obtener la mayor utilidad posible y adjudicarse el contrato con una oferta económica baja. Para explicar este punto, la consultante demuestra, en caso de 2 empresas que solo se diferencian por la experiencia, que la empresa que tiene menor experiencia siempre se verá perjudicada al ajustar el precio, pues tiene que ser menor. A ello denomina parámetro de castigo absoluto y este indicaría cuántos pesos menos debe ofrecer una empresa por cada punto de diferencia que tenga en experiencia, y afirma que en el caso de las nuevas bases el parámetro de castigo corresponde a un 14,1%, siendo que las bases antiguas tenían un parámetro de castigo de un 8,4%. Estos castigos pueden ser considerados como barreras de entrada para las empresas con menor experiencia o capacidad económica. Agrega que el problema anterior también se produce en parte porque la evaluación de la licitación es en una sola etapa y no en 2, en que en la primera etapa se precalificarían los mínimos de experiencia y capacidad económica, y en una segunda una evaluación por puntos, principalmente por el precio y por otras variables móviles como plazo de ejecución del proyecto o los profesionales involucrados en la obra. Y que en cualquier caso, si se insiste en la idea en que se haga una licitación con una sola etapa, se debería evaluar el precio con una ponderación mucho mayor. En cuanto al mercado relevante, la consultante considera que cada licitación para la construcción de un hospital es un mercado relevante en sí mismo. Y en subsidio, señala que las nuevas bases afectan a todas las licitaciones de hospitales del MinSal de hoy en adelante, y por tanto, el mercado relevante serían todas las licitaciones del MinSal que utilicen estas nuevas bases. En cuanto al derecho, afirma que los actos administrativos deben ser razonables y que la actuación del MinSal dista de ello y altera el orden público económico. Las nuevas bases constituyen un peligro a la libre competencia, pues favorecen a determinadas empresas constructoras por tener más experiencia y mejor capacidad económica, y generan la potencialidad de tener un oligopolio que sean vulnerables a otras prácticas anticompetitivas. También se refiere a la guía de la OCDE para evitar la colusión entre los oferentes de abastecimiento público, la que establece algunos aspectos destacables y aplicables al caso que justifican que se modifique la pauta evaluativa presentada en las nuevas bases del MinSal. La consultante reitera que no es justificable que el precio pondere tan poco y la experiencia pondere lo mismo que el precio, que la empresa más rentable sea la más idónea, existiendo flujos que son más importantes que la rentabilidad en materia de solvencia, y que se mida el crecimiento de los últimos 3 años como un asunto que pueda incidir en la ejecución de un proyecto. Además, destaca que no es suficiente la posibilidad de constituir una unión temporal de proveedores de manera de cumplir estos subfactores, y afirma que es competencia de este tribunal detectar las prácticas antimonopolio. Como ya se había señalado, la consultante sostiene que no toda infraestructura hospitalaria construida por el Estado tiene el problema cuestionado para las nuevas bases, pues algunas de estas obras se construyen bajo la dirección del MOP
el cual considera prerequisitos de experiencia y capacidad económica y luego evalúa oferta económica en una etapa distinta. No se justifica, por tanto, que existan dos estatutos, el del mensal y el del MOP, y que además exista diferencia entre los que pueden participar en uno y en otro. Cuestiona, por otro lado, que el Contralor haya tomado razón de las nuevas bases cuando ha sostenido en ocasiones anteriores que el precio debía ser la variable determinante. Y destaca el informe de la Fiscalía en la causa contenciosa ya mencionada, en donde concluye que la forma en cómo se evalúa la experiencia y la capacidad económica podrían incidir en la libre concurrencia de las licitaciones llevadas a cabo por el MinSal. En cuanto a los efectos negativos de estas bases a otras empresas participantes del mercado, da cuenta de que el ejemplo de dos empresas, Desarrollos Constructivos Axis y Constructora LID, que no iban a participar en la licitación del Centro de Salud Mental y Geriatría en la ciudad de Punta Arenas, en donde se utilizan estas nuevas bases. Esto porque las empresas comunicaron a través de una carta enviada al Servicio de Salud y a otras autoridades indicadas en la lámina, que llegan a las mismas conclusiones de la consultante, señalando que las nuevas bases crean barreras de entrada que carecen de justificación y les impide su participación. La consultante solicita establecer un sistema que, reconociendo requisitos mínimos de experiencia y capacidad económica, evalúa a los oferentes en igualdad de condiciones, en una etapa o en dos. Y como aportes complementarios o informes, al folio 70 acompañó el informe Análisis e Informe FNE y otras materias del economista Alonso Zúñiga. A continuación detallaré los aportes de antecedentes allegados al proceso. Al folio 21, la Fiscalía aportó los siguientes antecedentes. En primer lugar, da cuenta de la consulta presentada por Constructora LNSPA y se refiere a la regulación aplicable para estas licitaciones, la que se lista en la lámina. Respecto a las nuevas bases, la FNE destaca que las obras de salud a licitar se clasifican según su superficie de edificación, que en estas nuevas bases pueden presentar ofertas personas naturales y jurídicas, tanto nacionales como extranjeras, y que en ella la evaluación de las ofertas considera distintos factores y subfactores a los que se le asigna un puntaje y su respectiva ponderación, y se adjudica la licitación al oferente con mayor puntaje final. Muestra también la pauta de evaluación que es aplicable a todas las licitaciones sin distinguir entre la complejidad de las obras, la que se muestra en la lámina. En cuanto al mercado relevante, la Fiscalía distingue entre licitaciones que confieren un monopolio o una posición dominante y aquellas referidas a la contratación por parte del Estado de bienes o servicios. En este caso, las licitaciones regidas por las nuevas bases no asignan un monopolio ni confieren una posición de dominio, sino que se busca la provisión de un servicio que requiere el Estado, esto es la construcción de hospitales. Desde el punto de vista del producto, en el mercado relevante, la Fiscalía señala que este no corresponde a cada licitación, ni tampoco se restringe a la construcción de hospitales a través de licitaciones públicas, sino que corresponde a la contratación de obras de edificación en forma general, pública o privada. Esto, dado que la valoración de la experiencia no diferencia entre obras de salud y equivalentes, que además las empresas interesadas pueden subcontratar las especialidades y existe una heterogeneidad de adjudicatarios. En cuanto al mercado relevante geográfico, señala que este es de alcance nacional. Respecto a la caracterización de la demanda, la Fiscalía da cuenta de la baja incidencia de las nuevas bases en el mercado relevante. Las licitaciones regidas por las nuevas bases representan una baja participación en este mercado y los principales organismos públicos que han adjudicado licitaciones son, en primer lugar, municipalidades y ministerios, y en un tercer lugar, llegan los servicios de salud. Respecto a la distribución geográfica de los compradores de Chile Compra, indica que las licitaciones entre el año 2017 y 2021 están concentradas en la región metropolitana y en la región de Valparaíso, y que si se considera solo el sector salud, la región metropolitana representa el 20% de las licitaciones, seguido por la región de los lagos, los ríos y Valparaíso con un 10%. En cuanto a la oferta, la Fiscalía da cuenta de un mercado atomizado, con obras de salud adjudicadas a 615 empresas y obras de salud publicadas por servicios de salud adjudicadas a 375 empresas, tal como señala la lámina. También observa que la mayor oferta en los grupos de licitaciones, observa mayor oferta en grupos de licitaciones de menor valor. Agrega que 515 empresas de las 2.882 diversifican los proyectos de edificación en los que participan. En cuanto al análisis de competencia, señala que, atendido al mercado relevante definido para esta causa, la ausencia de barreras de entrada, se observa que la incidencia de las licitaciones sujetas a las nuevas bases es muy acotada y por tanto el MinSal carece de poder de mercado en lo que respecta a las licitaciones
en que inciden estas nuevas bases y no podría incurrir en infracciones al Decreto Ley 211. Por tanto, concluye que no existen en estos autos hechos, actos o contratos que puedan infringir el DL 211, sin perjuicio de que algunas reglas puedan ser mejoradas en términos de libre concurrencia, de un buen manejo de fondos públicos y funcionamiento de licitaciones del Estado. Al folio 78 complementa su informe refiriéndose a la baja incidencia de las nuevas bases en el mercado relevante, recogiendo el criterio de complejidad de las obras. Al folio 27 aportó antecedentes la Cámara Chilena de la Construcción, y en primer lugar sostiene que reconoce los esfuerzos del MinSal para intentar actualizar y hacer más eficientes los procesos de licitación. Sin embargo, existen aspectos a mejorar en las nuevas bases, en particular respecto a los criterios de calificación y adjudicación de las ofertas. Señala que las nuevas bases son cruciales dentro del Plan Nacional de Inversiones del MinSal, ya que ejecutarían casi el 86% de las obras que el referido Plan de Inversiones proyecta. En cuanto a la posición de la Cámara, señala que un aspecto esencial que ha sido levantado por las consultantes es que las nuevas bases atentan contra la libre competencia por restringir indebidamente la participación de oferentes idóneos. Esta comparte lo anterior y enfoca su análisis en ello. En primer lugar, indica que el factor precio debe ser un factor principal y preponderante de calificación de ofertas en los procesos de licitación, y que el MinSal no cuenta para estos procesos licitatorios ni con sistemas de precalificación de los oferentes, ni de registros, ni otros sistemas de los cuales se puede evaluar la idoneidad del oferente de forma separada a su oferta. Luego se cuestiona si el factor de precio es preponderante en estas nuevas bases, e identifica que los otros factores distintos al precio ponderan un 59,4% de la pauta evaluativa. Por tanto, el oferente con menor experiencia debe bajar sus precios para ser competitivo. Atendido ello, concluye que en las nuevas bases existe una ponderación insuficiente del factor precio, lo que impediría, restringiría o entorpecería la competencia en el mercado. Afirma que esto se produce del hecho de examinar de forma conjunta al oferente con su oferta económica, y propone dos propuestas para poder separar estas calificaciones. La primera propuesta es el sistema de precalificación de oferentes para cada obra. De esta forma, la licitación sería adjudicada solo por el precio, y el MinSal, por su parte, tutelaría debidamente la idoneidad de los participantes en sus procesos licitatorios, y luego estos competirían por el precio o principalmente por esta variable. Esta propuesta evita que las características del oferente se midan en conjunto con su oferta, y además es algo que ya está siendo aplicado tanto por el Metro S.A. como por el MOP, referido a las concesiones de obras públicas. Agrega que la propuesta es implementable en el marco regulatorio del MinSal. Una segunda propuesta subsidiaria es la creación de un sistema de registros, en donde la inscripción en este sistema permitiría precalificar la experiencia y capacidad económica de los oferentes, permitiendo que el MinSal defina en qué clase de licitación estos pueden participar. En este caso, al igual que la primera propuesta, la adjudicación va a ser en base del factor precio o principalmente por este, y para ser más eficiente esta propuesta, señala que el MinSal debería remitirse al registro de contratistas del MOP, que se utiliza en caso de infraestructura hospitalaria efectuada por esta misma institución. Indica que los registros generan importantes eficiencias y evitan que las variables de adjudicación dependan de las características del oferente, y al igual que la primera propuesta, esta es una propuesta que es armónica con la normativa del MinSal. Finalmente, al folio 47, la Cámara Chilena de la Construcción ofreció un informe emitido por la Gerencia de Estudios de esta entidad, titulado Consideraciones sobre el mercado relevante, en donde concluye que no comparte la propuesta de mercado relevante propuesta por la Fiscalía, indicando que no se tiene que definir tan amplio, ni sin distinciones ni segmentaciones. Para ellos, el mercado relevante es el de prestación de servicios para la construcción o mejoramiento en obras civiles del sector salud, o en obras de construcción o mejoramiento de más de 1000 metros cuadrados, y en este mercado los servicios de salud son un actor preponderante y cuentan con poder de mercado. En cuanto a los antecedentes recibidos en virtud del artículo 31, número 5 del Decreto Ley 211, se recibieron los aportes del MOP presentados a folio 34. En primer lugar, el MOP aclara que las nuevas bases no han sido redactadas ni aprobadas por él, y luego se refiere a la forma de establecer evaluaciones de ofertas de las licitaciones, afirmando que una de las decisiones más importantes que debe realizar un mandante. Sostiene que la selección puede ser más efectiva si se utilizan herramientas que predigan posibles resultados del proyecto, y que la búsqueda es tratar de elegir una propuesta que prevea una menor variación de costos y plazos durante la ejecución del proyecto.
Agrega que no existe una mejor forma de evaluar las ofertas de construcción y que si bien el precio es un factor relevante, en general, en este caso, se trata de contratos diferidos en el tiempo y con un interés público comprometido, por tanto, también son relevantes otros factores como trayectoria de la empresa en esos proyectos, así como idoneidad y capacidad económica. En cuanto a la normativa aplicable en MOP, sostiene que la evaluación de las ofertas para la construcción, conservación y reparación de obras públicas por parte de esta entidad se realiza en 2 etapas. Los licitantes deben entregar 2 sobres, uno que contiene una oferta técnica y otro con la oferta económica. Se evalúa primero la oferta técnica y se declara si es aceptable o no, y aquellas aceptadas pasan a la segunda etapa en donde se evalúa la oferta económica. En cuanto a la capacidad económica, indica que efectivamente está definida a través de la inscripción o actualización en el registro, pero también al momento de participar en la licitación. Así aclara que el Decreto Supremo número 75, que rige parte de sus licitaciones, distingue entre capacidad económica mínima y capacidad económica disponible. La capacidad económica mínima tiene que ver con aquellos que acredita el registro del MOP, que además de acreditar determinada experiencia, calidad profesional, acredita cierta capacidad económica. Pero también habría una acreditación de la capacidad económica disponible al momento de licitar, puesto que se requiere que el interesado acredite esta capacidad económica, pues desde su inscripción en el registro o de su actualización puede haberse adjudicado varios contratos que puedan haber cambiado su capacidad económica. El tribunal, por último, recibió los antecedentes del MinSal que constan al folio 39 y fueron complementados a folio 43. El MinSal, en primer lugar, señala que nuestro sistema legal permite el desarrollo de infraestructura pública de salud mediante 3 estatutos jurídicos diversos: el sistema de asociación público y privada, regulado por la Ley y Reglamento de Concesiones Obras Públicas, encargado al MOP; el sistema de pago contra recepción, regulado por el Decreto 108/2009 y el Decreto 75/2004, donde también participa el MOP; y el sistema de compra pública realizado por los servicios de salud, regulado por la Ley de Compras Públicas y su reglamento, a los que atañerían las nuevas bases. El MinSal señala que dada la envergadura y especificidad de este tipo de licitaciones en obras de salud, la Subsecretaría de Redes Asistenciales pone a disposición de los servicios de salud bases administrativas tipo, como lo son las nuevas bases, cuya finalidad es optimizar los tiempos de tramitación, uniformar los procesos de licitación y contratación y facilitar el desarrollo de los proyectos a nivel nacional. Actualmente están vigentes como bases tipo, las nuevas bases, y también unas bases aprobadas por resolución número 5/2015, en cuyos proyectos fueron adjudicados entre el año 2017 y 2018. El MinSal señala que dado que la presente consulta se refiere específicamente al sistema de evaluación contemplado en las nuevas bases, en su aporte explica las causas que motivaron su reemplazo. Al respecto, cita la causa contenciosa 329 ya indicada, y también la detección de diversas deficiencias durante la ejecución de iniciativas de inversión adjudicadas a través de las bases aprobadas por resolución número 134, que es reemplazada por estas nuevas bases. De esta forma se vio la necesidad de elaborar nuevas bases tipo con el objeto de que los servicios de salud optimizaran sus procesos licitatorios y su relación contractual con el contratista. Estas nuevas bases tenían que corregir los criterios de evaluación, como también aquellos aspectos que entrampaban el desarrollo de los contratos, de manera de hacer más eficientes los procesos de contratación y posterior ejecución. Y reemplazan también bases aprobadas por la resolución número 1 del año 2003, porque se trataba de proyectos de un metraje igual o inferior a 1.200 metros cuadrados, con un proceso menos regulado y pasajes desactualizados de la Ley de Compras Públicas y su reglamento. El MinSal afirma que las modificaciones incorporadas en las nuevas bases buscan la apertura del mercado, específicamente mediante el establecimiento de un nuevo criterio de evaluación técnico y económico. Para ello se modificaron los siguientes criterios en la evaluación técnica. En primer lugar, la eliminación del requisito de una experiencia especializada, con el objetivo de incorporar más oferentes con experiencia en el rubro de la construcción y simplificar el proceso de evaluación llevado a cabo por los servicios de salud. Esto se logró a través de la eliminación de las distintas ponderaciones para evaluar experiencias en obras de salud y la experiencia en obras equivalentes, así también la eliminación de las distinciones injustificadas entre la experiencia entre obras de salud nacionales e internacionales. Las nuevas bases además desarrollan las especialidades que deben haber sido incorporadas en los proyectos anteriores para tener el puntaje. En segundo lugar, se acumularon los metrajes y las nuevas bases elevan los metros cuadrados considerados para categorizar una obra como alta, mediana o de baja de complejidad. Indica que las medidas establecidas en la resolución número 134 estaban desactualizadas
y que esto no implica barreras a la entrada, pues se permite que oferentes que presenten experiencias en obras de salud equivalentes de mediana complejidad puedan postular a obras con alta complejidad, y se elimina el sistema de ranking considerado en la resolución número 134. Además, se eliminó la exigencia de los profesionales al momento de licitar, puesto que esta exigencia impedía que aquellos interesados que no contaran con profesionales en ese momento pudieran ofertar en la licitación. Esto además eliminó una serie de errores en la evaluación de los profesionales, evita los cobros de garantía de seriedad de la oferta por profesionales con problemas con sus títulos certificados y acelera el proceso de evaluación de la oferta, entre otros. Respecto a la evaluación económica, detectó como un problema los términos anticipados de los contratos de construcción, en su mayoría por la falta de capacidad económica de los contratistas durante la ejecución de las obras. Señala que, dado su marco regulatorio, no era procedente incorporar mecanismos adicionales al aumento de garantías, ni tampoco podía castigar a aquellas empresas que estaban postulando a distintas licitaciones a la vez, a pesar del riesgo de no tener la liquidez para ejecutar todos dichos proyectos en caso de que se los adjudicaran. En la evaluación económica indica que no se cambia el factor de precio de las nuevas bases, pues se promueve en estas la libertad para exigir los precios que cada empresa, esté dispuesta a ofertar, y se asume que dicho precio solo es conocido por el potencial participante. Agrega como respuesta a la consultante es que es poco probable que existan 2 o más competidores empatados en los 3 criterios que comprenden la evaluación de la oferta económica, que esto servía para hacer el análisis del parámetro de castigo. En cuanto lo que sí se cambia en la evaluación económica es la modificación del factor capacidad económica, esto porque el modelo anterior establecía una estimación de patrimonio neto de la empresa, y el problema de ello era que tal información podría sufrir variaciones sustantivas incluso al día siguiente de tenerla emitida, por tanto no era un criterio útil ni eficaz a los objetivos para los cuales había sido incorporado. De esta forma, las nuevas bases incorporan un método orientativo eficaz para calificar a los oferentes mediante un análisis de múltiples variables y sus factores. Indica que estos subfactores corresponden a parámetros de uso común para analizar la situación económica financiera de una empresa, que no se busca medir con ellos la calidad de un producto o servicio, y que además, en el entendido que este nuevo mecanismo modificaría las anteriores bases, se desarrolló una guía de evaluación de capacidad económica anexada a estas nuevas bases, y un Excel con la finalidad de que los oferentes vaciaran los datos exigidos y se calculara automáticamente los puntajes obtenidos por cada subfactor, como también la nota final de cada oferente por el concepto de capacidad económica. Indica que los subfactores por sí solos no permiten analizar idoneidad, sino que son parte de un sistema de evaluación de riesgos que permite obtener la magnitud del estado de cada participante según la información presentada, y explica en su aporte cada uno de los subfactores considerados en las nuevas bases y su objetivo. Estos son los subfactores presentados y explicados por el MinSal. En primer lugar, ingresos por ventas, indica que las empresas participantes tendrían el riesgo diversificado y, por tanto, un portafolio de proyectos más amplio para absorber las contingencias, y se evita la dependencia. En cuanto a la rentabilidad operacional, permitiría determinar el nivel de rendimiento operacional del oferente y que no tiene ninguna relación con la calidad técnica exigida. En cuanto al potencial de financiamiento, este da cuenta de la necesidad de evaluar una serie de tiempo de 3 años como parámetro evaluativo, lo que es válido para los objetivos del análisis de las bases. En cuanto a la generación de beneficios, indica que este permite dar cuenta de la capacidad de la empresa por generar márgenes de utilidad sobre activos del patrimonio. En respecto al subfactor solvencia a largo plazo, permite determinar la estabilidad de la estructura de financiamiento o de la política de financiamiento, mientras que la solvencia a corto plazo permite relacionar las deudas de corto plazo del oferente versus sus respectivos niveles de ingreso. Finalmente, respecto del riesgo asociado a la operación y financiación, este permite verificar si el oferente está operando para cubrir sus costos o determinar cuál es la distancia entre la cobertura de costos y su nivel de ingresos percibidos. El MinSal concluye señalando que no ha impuesto barreras a la entrada con las nuevas bases, sino que ha perfeccionado los mecanismos de evaluación existentes, permitiendo una asignación de recursos más eficiente en cada licitación, además de disminuir la incertidumbre al respecto para las empresas que participan en los procesos licitatorios. Con esto doy por finalizada mi relación. Muchas gracias, señora relatora. Puede intervenir el apoderado de constructora LNSPA por 30 minutos. Gracias, señor presidente. Mauricio Zúñiga. Dependiendo de la inspiración del alegato, en la práctica de ayer a veces me tomé 2 minutos y medio para poder terminar mi exposición. Así que le pido autorización si es que me paso un par de minutos al final. Voy a compartir el PPT.
y luego hay que hacerle así, y luego hay que hacerle así, creo. Ahí se ve. Se dejó de compartir de modo presentación. No me resultó. Un momento, por favor. Vamos a hacerlo otra vez. Ahora sí. Ahora sí, voy a poner acá. Perfecto. Con la venia de este honorable tribunal, la idea de la consulta formulada, como todas las cuestiones jurídicas, tiene un componente ético. Por tanto, la resolución que buscamos creemos otorgará transparencia, probidad y favorecerá el interés público. En este caso, la pregunta se hace dentro de un contexto fenomenológico que no deja de llamar la atención, donde interviene la administración pública, donde las obras que regulan las bases cuestionadas tienen una especialidad única, donde el valor de las obras no deja de ser muy relevante para el erario público, porque no todos los días se construyen hospitales. La experiencia en la construcción de hospitales realizada por el Ministerio de Salud a través de sus servicios de salud ha sido por lo demás bastante lamentable. Obras abandonadas y obras que han sido contratadas con sobrecostos que incluso han sido investigados por comisiones del Congreso Nacional. Dividiremos este alegato en dos cuestiones. El primer capítulo relativo a nuestra consulta y el segundo capítulo con el objeto de objetar y echar por tierra el informe de Fiscalía, que hace 2 años sostenía exactamente lo contrario a lo que sostiene hoy. Licitaciones de obra pública. Para contextualizar, cumplimos con señalar algo que es obvio, evidente, que consiste en que la administración pública está regida también por las normas de la libre competencia. ¿Cómo se licitan las obras públicas en Chile? Aquí tenemos el tema más complicado de apreciar y tratar el informe de la Fiscalía, y al tratar el informe de la Fiscalía analizaremos también el tema en profundidad. Se trata de la construcción de un bien inmueble mediante una licitación pública con fondos pertenecientes al erario nacional, que en este caso concreto se están regulando por la resolución número 1, cuando lo hace los servicios de salud a través del Ministerio de Salud. ¿En qué consiste la solicitud? Es determinar si esta resolución número 1 atenta contra la libre competencia. En concreto, nos referimos más bien a la pauta evaluativa. En esta resolución creemos que genera desigualdad de los oferentes y atenta contra el orden público económico, generando ficticiamente un beneficio a unos y una barrera para con otros. Se dictaron, como dijo la relación, después de un pleito sostenido en el año 2018, en que el MinSal prometió dictar bases que no atentaran contra la libre concurrencia. Tal como dijo la relación, lo que está en juego es lo siguiente: se pondera el precio con un 40,6%, la capacidad económica y la experiencia, la capacidad económica y el precio, en definitiva, con un 58%, los requisitos formales con un 2% y la experiencia con un 40%. Conforme exponemos en esta pauta evaluativa, la que perjudica a unas empresas justamente por la mecánica y la ponderación escalada en notas, que más que de 1 a 7 es nota 7, 5, 3 y 1, especialmente referidos al tema de la capacidad económica, como veremos. La tendencia lógica es una competencia de precios a lo Bertrand. Yo no soy economista. Sin embargo, se establece en la doctrina que esta es la forma adecuada de licitar, resolviendo previamente el tema de la idoneidad económica y técnica, que es lo mismo que señalar capacidad económica y experiencia. Lo predictivo de este modelo es que la competencia pareja en precio conduce al precio hasta colocarse en un nivel de coste marginal. Una empresa que maneja estos costos marginales menores que su competencia se coloca en la situación de ofertar precios más bajos que la otra. Los supuestos básicos de este modelo, entonces, son la existencia de 2 o más empresas. Todas las empresas producen productos homogéneos. Las empresas establecen precios simultáneos
es decir, antes de verificar el precio de su competidora. Y el consumidor comprará el producto a la empresa que le brinde el precio más bajo. Nada de lo que diremos como fundamento para tratar de echar por tierra la resolución número 1 atenta contra la necesaria idoneidad, que es pertinente exigirla, tanto en experiencia como en capacidad económica. Pero lo que nos preguntamos es, ¿qué sentido tiene evaluar estas capacidades conjuntamente con la oferta económica? Y nos preguntamos, ¿genera ello una distorsión ficticia en cuanto a la bondad de uno u otro oferente? Sostenemos que sí, y para ello basta con ver cómo está resuelta la cuestión por décadas en los dos reglamentos de construcción de obras públicas por antonomasia, el decreto MOP número 75 y el DS-MIUMBU 236, a los cuales la relación hizo referencia. Lo más importante de estos reglamentos, excluyo al de concesiones, a pesar de que también tiene un sistema de precalificación previa antes de abrir los precios, pero se paga con la explotación de la obra, ¿ya? El decreto MOP 75 y el DS-MIUMBU 236 generan categorías y especialidades. Las categorías tienen que ver con la capacidad económica y las especialidades tienen que ver con la experiencia, ¿ah? Y son requisitos que se cumplen ex ante. Es importante señalar que el MOP exige como capacidad económica disponible mínima un 17% del valor de la oferta. ¿Y por qué dirán ustedes? Porque se supone que los estados de pago son mensuales y la obra se financia con los estados de pago. Fenómeno totalmente distinto a cómo se está evaluando la capacidad económica en esta resolución número 1. Efectivamente, en estas fases no se produce la elección por el precio más barato, lo que casi pierde importancia porque es tan solo un 40% y genera distorsiones aberrantes que vamos a mencionar algunas. Se asigna la propuesta por un puntaje, siendo el mayor puntaje el que debe adjudicarse, puntaje que es producto de la ponderación de estos factores exhibidos en el PAI anterior, que es este. El fenómeno económico asociado a la libre competencia, que es preocupante, y lo menciono para encuadrar la problemática, según los estudios y casos analizados, como ejemplo, en estas licitaciones el precio más alto es el precio más alto al que se adjudica, no el precio más barato. De eso tenemos más de un 50% de ejemplos, dado que con el manejo de estas variables o factores estáticos, el que está beneficiado puede postular por sobre el presupuesto oficial. Así tenemos ejemplos de licitaciones que con la 134 y están en el expediente, en el mérito del expediente, se llegaron a licitar 4 veces y siempre el oferente que tenía el mayor precio se la adjudicó en las 4 oportunidades. Esto por las distorsiones que producen estas bases. Otra cosa importante es el hecho de que la capacidad económica exigida y la experiencia exigida tienen que tener una relación con la obra que se licita. Por ejemplo, ¿es necesario exigir como capacidad económica el mismo presupuesto de la obra? ¿Es necesario exigir como experiencia la misma superficie que tiene la obra pública que se licita? Esas son cuestiones que no están definitivamente resueltas y que se resuelven de otro modo en el reglamento de contratos de obra pública 275 y 236 del Servio. El precio. El precio que presenten los oferentes en una licitación en la resolución número 1 es evaluado con una fórmula frecuentemente utilizada para esto, donde el precio mayor
en este caso 7, es multiplicado por una razón decreciente respecto al precio de oferta que se está evaluando. No haremos cuestión en este momento respecto de este puntaje por sí solo. La experiencia, a su vez, depende de la complejidad de la obra licitada, si es alta, mediana o baja, diferenciando la cantidad de metros cuadrados que corresponde a cada una. 120.000 metros cuadrados, 30.000 metros cuadrados o 10.000 metros cuadrados. En esta tabla se puede apreciar que dependiendo de la complejidad de la obra licitada, se utilizarán distintas fórmulas que se diferencian únicamente en la cantidad de metros cuadrados necesarios para obtener el mayor puntaje. Así, para obtener la totalidad del puntaje, un oferente debe presentar en experiencia al menos 120.000 metros cuadrados, 30.000 o 10.000 respectivamente. La capacidad económica. La capacidad económica, según tamaño del oferente, se divide en dos conceptos. Un 60% se mide en dos subfactores, que a su vez se subdividen en 60 y 40 otra vez, que son los ingresos por venta y la rentabilidad operacional de los activos. La capacidad, basada en potencial de financiamiento, se pondera en un 40%, y a su vez se determinan los subfactores potencial de crecimiento, generación de beneficios, solvencia a largo plazo, solvencia a corto plazo y riesgo asociado a la operación y financiamiento. El concepto iguarismo no tiene una justificación previa en las bases, de modo que asumiendo que fuere conveniente para discriminar, no se explica per se por qué el porcentaje es asignado a cada subfactor. No haremos cuestión de eso tampoco. Cada uno de estos subfactores, en teoría, tienden a analizar la idoneidad del licitante en cuanto a la fortaleza económica o patrimonial, que asegure el cumplimiento de un contrato relevante, como es construir un hospital, un centro de salud. Y así piensa el Ministerio que no se producirán las debacles que la historia de corto tiempo refleja respecto del fracaso de las licitaciones. Lo que estas bases que impugnamos pretenden hacer es buscar al oferente ideal dentro de un universo de competidores. Sin embargo, la sencillez de los factores analizados no opera en la realidad en la dirección pretendida. Efectivamente, dado que las variables económicas tienen interpretaciones mucho más objetivas que las eventualmente premiadas con la asignación de los puntajes señalados. Adelantando, por ejemplo, no es evidente que la empresa más rentable dentro de las que asistan a competir a una licitación sea la más idónea que la segunda más rentable para adjudicarse la construcción de las obras. Asignar los puntajes mediante ranking, notas, no es justo para el que sale segundo, porque este es tanto más competente que el que sale primero. Llevando el ejemplo al caso más relevante, en el margen, si un oferente es infinitesimalmente menos rentable que otro, obtendrá hasta 2 puntos menos en alguno de los subfactores producto de los rankings, lo que no hace sentido debido a que son prácticamente igual de rentables e idóneos para el interés fiscal. Situación que jamás se produciría en el 236 del Servio o en el MOP 75, que visita hospitales. Para poder reducir el alegato, solamente me voy a referir a dos subfactores en lo económico. Por ejemplo, ingresos por venta, lo que es el subfactor 1. No es evidente ni claro, no es evidente ni claro que para el oferente ideal de la obra licitada deba presentar menos del 25% de los ingresos por ventas anuales. Alguien podría argumentar que para una empresa con una obra alguien podría representar que una empresa para la cual una obra representa la totalidad de sus ingresos hará que se esfuerce más en realizar exitosamente la obra, en donde la obra representa el 5% de sus ingresos. Además, el MinSal comete un error importante al comparar montos anuales, ingresos por venta, con otros que son de más de un año. Por ejemplo, el Hospital de Chaitén, recientemente licitado y adjudicado, tiene 720 días de plazo de ejecución. El segundo factor
que podríamos analizar es el de la rentabilidad operacional de los activos. Tampoco es evidente, ni pareciera tener algún asidero lógico, que la empresa más rentable sea aquella que pueda realizar la obra mejor. Además, que se realice un ranking para evaluar este subfactor no hace sentido, ya que dos empresas con rentabilidades del 100% o del 99,9% tendrán puntajes distintos a pesar de que son prácticamente iguales. Y eso por el ranking de notas. Uno tendrá un 7, el otro tendrá un 5. Esos 2 puntos solo se pueden compensar a través del precio, para que la segunda empresa pueda obtener el mejor puntaje en la evaluación. Ahora bien, la problemática es que todas las diferencias se miden además a través de puntajes fijos o notas, en rankings que dan un puntaje y no en un puntaje proporcional al factor que se mide. De modo que para compensar el punto de diferencia, el con menor nota debe sacrificar precio, lo que es absurdo, puesto que si tiene una supuesta deficiencia, no se va a solucionar en cuanto a idoneidad financiera o técnica, pagándole menos a quien tiene menos capacidad económica. Volvemos a señalar que el precio pondere tan solo un 40,6% es algo muy relevante, porque se generan relaciones con otros factores muy poco armoniosas, para oferentes que sepan que tienen menores puntajes que sus competidores. Es decir, al tener un oferente menor puntaje que otro en cualquier factor evaluado, en la medida que el precio pondere poco, el sacrificio que debe hacer es mayor, afectando evidentemente la igualdad al momento de competir. Para ser práctico, honorable tribunal, si la empresa que represento, Luis Navarro, compitiera con ICAFAL, empresas que se llevan muy bien, no me malinterpreten, Luis Navarro debiera hacer un sacrificio en precio altísimo para poder tener el mejor puntaje, por estas diferencias de los factores fijos, en experiencia y en capacidad económica, siendo que Luis Navarro construye hospitales, y los construye bien y los termina. En las páginas 26 a 28 de nuestra consulta se establece una serie de ecuaciones matemáticas que nos dan la razón en el entendido que las infracciones en materias económicas, más que explicarse, se calculan. El resultado de la fórmula final es este que vemos en pantalla. Y opera en forma de discriminación negativa. Dada dos empresas, una con más experiencia que la otra, este solo factor indicará a la de menor experiencia cuánto debe bajar su precio para igualar el puntaje, que obtendrá la de mayor experiencia, siendo el valor referencial el presupuesto de la obra. Y ahí contesto a lo que señaló el MinSal en relación al presupuesto oficial y la no distorsión que se produciría. La no distorsión que no se produciría. Dadas dos empresas con mayor capacidad económica que la otra, este solo factor indicará a la de menor capacidad económica cuánto debe bajar su precio para igualar el puntaje que obtendrá la de mayor capacidad económica. Esto es lo que hemos explicado y a lo cual hizo referencia la relación en cuanto al castigo relativo y absoluto por tener 1 o 2 puntos menos en el puntaje final. Al dividir, lo que queremos decir es que al dividir el parámetro de castigo absoluto por el presupuesto de la obra licitada, como se dijo, al igual al precio que ofrecerá A, entonces obtenemos lo que se llama el parámetro de castigo relativo. Este indica cuánto debe castigar B su precio como porcentaje del presupuesto de la obra. Para el caso particular de estas bases, el parámetro de castigo relativo corresponde a un 14,1%. Es decir, por cada punto de diferencia, por ejemplo, si la empresa A tiene un 7 en experiencia y la empresa B un 6, B debe reducir su precio en 14,1%. Esto es atentatorio contra la libre concurrencia.
Usando estas mismas bases, la resolución número 1, podemos ver qué ocurre con el castigo relativo si la experiencia se pondera en menor cantidad y el precio se pondera en mayor cantidad. Si es que la ponderación del precio fuese 80 y la ponderación de la experiencia 20, el castigo relativo sería un 3,6% por punto. Si la ponderación del precio fuese 80 y la ponderación de la experiencia 5, entonces el castigo relativo es 0,9% por cada punto. Estas son las combinaciones que se pueden hacer teóricamente y para la práctica concreta. En lo demás me refiero a lo que dijo la relación respecto de nuestra presentación. Sí quiero hacer ahora una mención especial al informe de Fiscalía. El informe de Fiscalía es crucial en este momento para los intereses de las partes. Antes de expresar o analizar, solo mencionar que la Fiscalía ha sido capaz de sostener los polos opuestos en tan solo 2 años. En septiembre del año 2018 expresó finalmente el análisis de las condiciones de competencia, permite concluir que en las bases tipo impugnadas, la 134 anterior, la forma de evaluar la experiencia y la capacidad económica podrían incidir en la libre concurrencia en el caso de las licitaciones llevadas a cabo por el Ministerio de Salud. Permiso. Ahora sostiene que la resolución número 1 se aplica a licitaciones de obras de salud, las que forman parte de un mercado relevante más amplio, relativo a la edificación de obras, tanto públicas como privadas, el cual tiene un alcance nacional. Y en el 49 señala, por todo lo informado, esta Fiscalía considera que no existen en el presente caso hechos, actos o contratos que pudieran infringir las disposiciones del Decreto Ley número 211. Sin embargo, creemos que ello es bastante objetable. La metodología de estudio y los supuestos que aparecen en su informe son equivocados, y los objetamos por una serie de imprecisiones en el raciocinio lógico, que basamos en los mismos antecedentes que utilizó la Fiscalía para sostener lo contrario. Todo lo que voy a decir ahora es utilizando los mismos antecedentes que utilizó la Fiscalía en su informe acompañado a este expediente. Partamos por utilizar el análisis de jurisprudencia. Sostenemos que la Fiscalía desacierta al observar fenomenológicamente el mercado al cual pertenecen los bienes y servicios a que se refieren las bases que objetamos contenidas en la resolución número 1. La Fiscalía, a través de su estudio, identifica 8.951 distintas licitaciones entre los años 2017 y 2021. Utilizando las mismas licitaciones, que por cierto no son todas, las licitaciones públicas que podrían componer el universo, los errores metodológicos son los siguientes. Primero, la misma Fiscalía pone a pie de página la siguiente nota. No todas estas obras serán necesariamente obras equivalentes de conformidad a las bases, pero en atención a sus requerimientos es razonable entender que en varios casos sí corresponden a dicha categoría. En esta muestra de obras que componen el mercado relevante según la Fiscalía, hay obras que van desde 6 millones de pesos, reparar una cocina en Santa Bárbara, octava región, hasta 52.778.960.000 pesos, el Hospital de Alto Hospicio. Según la Fiscalía, estas son obras homogéneas y sustituibles. Sin embargo, la misma Fiscalía ha señalado en la guía para el análisis de operaciones de concentración que se entiende por mercado relevante el de un producto o grupo de productos en un área geográfica en que se produce, compra o vende y en una dimensión temporal, tales que resulte probable ejercer a su respecto poder de mercado. La Fiscalía entiende que conforman un mismo mercado relevante el producto o grupo de productos que sus consumidores consideren sustitutos suficientemente próximos. La partida o supuesto básico entonces es contradictorio y muy general, contraviniendo la comprensión de mercado relevante que la misma Fiscalía
comprende y publica. Sigamos. Las dimensiones espacio-temporal de las obras hospitalarias son relevantes. Este ejemplo extraído del informe nos señala que parece absurdo considerar estas dos licitaciones, la de la reparación de la cocina con el hospital, como sustitutos homogéneos. Ambas licitaciones están regidas por normas distintas. La cocina, simples bases municipales; el hospital, el DSMOP 75. Es clave la no sustitución entre ambas, porque cada una requiere estudios técnicos completamente distintos y específicos para el proyecto. Tal vez reparar la cocina podría hacerlo cualquiera de los asistentes a esta audiencia, pero hacer un hospital tal vez ninguno. La misma Fiscalía, para que veamos lo fino que se puede hilar, respecto al transporte de vehículos, señala que no son comparables el transporte de vehículos por la vía aérea que por la vía marítima. Este ejemplo de la Fiscalía nos permite comprender lo fino que puede ser distinguir entre distintos mercados. Sostenemos que no hace sentido señalar la dimensión del mercado relevante que hace la Fiscalía como todas las obras de infraestructura públicas o privadas. De suyo, las públicas y privadas tienen filosofías distintas, el interés público versus el interés privado. Reglamentaciones distintas, agentes económicos distintas, naturaleza jurídica del contrato, etc. Existe una heterogeneidad considerable en la muestra utilizada por la Fiscalía, que no debiera agruparlas como un todo para los efectos de esta consulta. De los mismos datos utilizados por la Fiscalía, 233 licitaciones son privadas, de modo que se reduce el universo a 8.718. Para los efectos del correcto lenguaje jurídico, una obra pública nada tiene que ver con una obra privada, son categorías distintas. Si distinguimos el monto de las licitaciones y hacemos esa segmentación de LR del mercado público, es decir, aquellas que son superiores a 5.000 UTM, aproximadamente 270 millones de pesos, entonces los 8.000 y tantos se reducen a 1.569 licitaciones que podrían tener alguna homogeneidad. Como veremos y como estudió la Fiscalía en su momento, ninguna obra licitada con la 134 era inferior a los 1.200 millones de pesos. Habiendo un máximo en ese informe, en el pasado, de 94.000 millones de pesos en un centro de salud, con un mínimo de 12.603 millones de pesos en otro centro de salud. Entendemos entonces que el universo que compone estas obras, su mercado, sería algo así como 12 obras de salud al año. Pero volviendo a las LR de la muestra de la Fiscalía, para poder objetar dicho informe, lo que la Fiscalía nos dice de su misma muestra es que 500 de estas licitaciones fueron declaradas desiertas. En otras palabras, el universo de 1.569 se reduce tan solo a 1.049 obras públicas adjudicadas. La muestra parece inválida. Otro ejemplo es que la Municipalidad de Chillán está considerada como una obra de la muestra para la Fiscalía en una obra de presupuesto de 30 millones de pesos, que tiene por objeto ampliar una sala de un CESFAM de los volcanes. Sin embargo, esta licitación ni siquiera fue licitada por la resolución 134. Para la Fiscalía, en esta muestra, me refiero a esta muestra, a este estudio, da lo mismo construir un alcantarillado que un hospital, una comisaría que un hospital, un colegio que un hospital, o reparar una cancha de fútbol que un hospital. La muestra verdadera debiera reducirse entonces a lo que está en la lámina 19. De las 1.049 licitaciones LR sobre 5.000 UTM, en estas participaron 556 empresas distintas. 441 empresas de proyectos distintos a los de salud, 72 empresas solo de salud
y 43 empresas todo tipo de proyectos. O sea, en los 4 años analizados por la Fiscalía existe una baja participación en proyectos asociados a salud. Los mismos datos utilizados por la Fiscalía, y lo repito más severamente, que no analizó, señalan que en promedio las 1.049 licitaciones tuvieron 4,44 participantes. Desglosándolas en si fueron del sector salud o no, las que son de este sector tuvieron un promedio de 3,95, mientras que las que no lo son tuvieron un promedio de 4,54, un 15,1% de diferencia. Según, siguiendo con el análisis sometido por la Fiscalía, si nosotros dividimos los proyectos de salud en los años respectivos, tenemos que en 2017 hubo 76, en 2018 35, en 2019 53, en 2020 23. Es decir, 187 licitaciones. Ese es el universo que debiéramos analizar, pudiendo incluso discriminarse y hacerse en forma más precisa aún. Cabe señalar que de estas 180 licitaciones, el 79,7% de ellas, es decir, 149, fueron licitadas por el Servicio de Salud, dependientes del MinSal. En este punto queda claro entonces el fenómeno y cuál es el mercado relevante. Para finalizar, las conclusiones que nosotros sacamos son las siguientes. El primero es que dentro de las licitaciones LR adjudicadas del sector salud, el 79,7% son impulsadas por el MinSal y sus servicios de salud. Por lo tanto, dentro de este mercado, efectivamente MinSal tiene un poder de mercado considerable, a diferencia de cómo lo ha intentado erróneamente presentar la Fiscalía. El segundo es que existen solamente 40 empresas que construyen proyectos de los servicios de salud y otras entidades. Entre ellas la empresa representada, siempre tipo LR. Entonces hay 40 empresas que de existir una mala resolución administrativa de parte del Estado, refiriéndome a la número 1, pueden ver afectado su justo e imparcial acceso a este tipo de obras. Por otra parte, si se considera que hay 56 empresas que solo construyen proyectos de servicio de salud, más preocupante puede ser el cambio en las condiciones para poder acceder de manera igualitaria a estas licitaciones, que de suyo son un mercado importante para mi representada. Es por ello que la actual ponderación de los factores de la pauta evaluativa de las bases no es correcta, porque hay empresas que solo se dedican a este tipo de obras y otras tantas que, aunque pueden sustituir ingresos con otro tipo de obras, ya no podrán participar en forma igualitaria en la construcción de obras del servicio de salud. En el expediente han quedado demostradas ciertas nociones claves del que es necesario entregar, directrices sobre cómo podrían ser licitadas las obras públicas del sector de salud. Como primera noción, es evidente que el mercado relevante no es el planteado por la Fiscalía. Y en este sentido, queremos adherir también a lo señalado por la jurisprudencia del TDLCAE, la Corte Suprema, y por lo informado por la Cámara Chilena de la Construcción, que en este caso señala que las obras de construcción de infraestructura hospitalaria de más de 1.000 metros cuadrados en todo el territorio nacional son un mercado relevante. ¿Y por qué lo queremos decir? Porque todas las... Ya está pasado su tiempo, por favor vaya cerrando su alegato. Perfecto. Todas estas licitaciones de más de 1.000 metros cuadrados son LR. La segunda noción... otra conclusión, dos conclusiones y termino. Hay un número pequeño de empresas que se han adjudicado obras de estos sectores y otros, por lo que es necesario flexibilizar las formas de adjudicación para estas empresas. Y lo último, la quinta, el más importante, es que un sistema igual, similar, semejante, acoplado a la forma que licita el MOB, beneficiaría al mercado. Esto es, que la capacidad técnica y económica se mida ex ante y no conjuntamente con el precio. Esto es todo lo cuanto puedo decir de mi presentación. Lo que quiero también comentar es que mandaré este PPT y la minuta de alegato al correo electrónico de la relatora y a la oficina de partes del tribunal. Muchas gracias, honorable tribunal.
Muy bien, muchas gracias. Voy a intervenir el apoderado de la Fiscalía Nacional Económica por 20 minutos. Muchas gracias, señor presidente. ¿Confirmación de que se escucha, que está bien el audio? Sí. Muchas gracias. Entonces, con la venia de este honorable tribunal, comparezco en representación de la Fiscalía Nacional Económica para respetuosamente someter a su consideración análisis que consideramos relevantes para la resolución de la presente consulta. Honorable tribunal, el objeto de auto definido por la propia consultante en la segunda página de su presentación consiste en determinar si la resolución número 1 del año 2020 del Ministerio de Salud, que aprueba el formato tipo de bases administrativas para la construcción, habilitación, normalización, reposición o remodelación de infraestructura de salud, constituye un acto de autoridad anticompetitiva. Esto por supuestamente erigir una barrera o barreras a la entrada al mercado de construcción de centros de salud. Pues bien, de acuerdo a la jurisprudencia de este propio tribunal, un acto de autoridad, particularmente cuando se trata del diseño de bases de licitación, será anticompetitivo cuando existe una posibilidad objetiva y efectiva de que la libre competencia pueda verse impedida, restringida o entorpecida. Por tanto, la pregunta fundamental que debemos responder o contestar es si las bases de licitación contenidas en la resolución número 1 tienen la aptitud objetiva y efectiva de causar efectos exclusorios en el mercado en el cual se enmarcan. Esto es, si por su contenido poseen la capacidad de expulsar o impedir la participación de las empresas en el mercado en el cual se circunscriben las licitaciones, lo que se conoce como un cierre de mercado. Como demostraremos a continuación, el mercado relevante en el que se enmarcan las licitaciones corresponde al de obras de edificación en general. En este mercado, las obras de edificación de salud demandadas por los servicios de salud, que constituyen el objeto de las bases consultadas, representan una cantidad muy menor respecto a las obras de construcción, por lo que las bases de licitación, de acuerdo a la jurisprudencia, carecen de una aptitud para poder producir efectos anticompetitivos en el mercado relevante en el cual se circunscriben. Esto es, de poder cerrar el mercado. Todo lo anterior lo veremos a continuación con mayor detalle. Como ya he señalado, para responder la pregunta fundamental que hemos planteado, lo primero es poder definir el mercado relevante en el cual se enmarca la licitación. Como bien sabe este honorable tribunal, en el ámbito de las licitaciones, para poder definir un mercado relevante tenemos que distinguir dos escenarios. En el primero, el ente licitante actúa como un agente regulador que asigna recursos o derechos escasos, en el cual la licitación lo que busca es reemplazar o emular la competencia posterior, lo que coloquialmente se conoce como una competencia por la cancha. En estos casos, por regla general, la licitación en sí misma va a constituir el mercado relevante. Pero tenemos un segundo escenario, en el cual el ente licitante actúa como un agente económico. Esto es, como un agente demandante de bienes y servicios que opera en el mercado junto a otras entidades, ya sea privadas o públicas, que buscan procurarse estos mismos productos. En estos casos, de acuerdo a la jurisprudencia de este honorable tribunal, el mercado relevante estará constituido por aquel en el cual se enmarca o se circunscribe la licitación. Y este es justamente el caso en el que nos convoca la presente consulta. Como ya hemos tenido oportunidad de señalar, el mercado relevante en el que se enmarcan las licitaciones a partir de las bases consultadas, desde la perspectiva del producto, corresponde al de obras de edificación en general, demandadas tanto por el sector privado como por el sector público. Y a nivel geográfico, este tiene un alcance nacional, por regla general, sin perjuicio de que en algunas hipótesis sí pueda tener un alcance geográfico más restringido. La definición de mercado relevante del producto la sustentamos en dos grandes puntos. El primero, las bases de licitación objeto de esta consulta emplean como criterio de evaluación la experiencia en materia de construcción, tanto de obras de salud como de obras equivalentes o análogas, las cuales se encuentran definidas en las mismas bases que se entenderá por una obra equivalente.
Por tanto, las bases consultadas en el aspecto específico de evaluación de experiencia no hacen distinción ni disquisición alguna respecto de la experiencia que están evaluando, con la única excepción de que en el caso de las obras de alta complejidad solicitan experiencia en obras de mediana o de alta complejidad. Es decir, el oferente tendrá que demostrar experiencia para obtener puntaje en obras de más de 20.000 metros cuadrados. Pero sin perjuicio de esta única excepción, las empresas dedicadas a este gran rubro de la construcción podrán participar en estas licitaciones y obtener el puntaje correspondiente a su experiencia, sin que necesariamente se hayan dedicado a la construcción de infraestructura de salud. Ahora bien, se podría objetar esto que acabo de indicar argumentando que estas bases están dirigidas a la construcción de un tipo específico de edificaciones, como lo son las infraestructuras de salud, y que por tanto, independientemente de que las bases no exijan conocimientos en este tipo de obras, de todas maneras, las empresas que quieran participar deberán tener un tipo específico de expertise para poder construirlas. Pues bien, y este es el segundo punto que sustenta nuestra definición de mercado relevante del producto, puesto que las bases de licitación se adelantan a este problema, haciéndose cargo de él a través del mecanismo de las subcontrataciones, de acuerdo al cual el oferente que finalmente se adjudique las obras podrá contratar a otras empresas especialistas para poder llevar a cabo las especificidades de la construcción por tratarse de una edificación de salud. Es decir, nuevamente, si examinamos el producto licitado desde el lado de la oferta, cualquier empresa dedicada al desarrollo de obras de edificación, en principio, podría participar. Por tanto, vemos cómo estas licitaciones se insertan en un mercado amplio, en el cual tanto el sector privado como el sector público demandan la construcción de edificaciones. En el caso del sector público, tenemos una serie de servicios y organismos que demandan las edificaciones de acuerdo a cuáles sean sus funciones y sus obligaciones establecidas por ley. Uno de estos corresponde a los servicios de salud, de entre muchos que hay dentro del panorama completo de servicios y organismos públicos. En este caso, el servicio de salud sale al mercado a buscar a través de estas bases de licitación la mejor oferta para poder construir o procurarse edificaciones de salud sin exigir una experiencia específica en la construcción de este tipo de obras y permitiéndoles a las empresas poder subcontratar las especialidades para que no se vean impedidas por esta necesidad de conocimiento previo de las obras de salud. Esto significa, desde el punto de vista de la sustituibilidad de la oferta, que las empresas que estén interesadas en participar como oferentes en las licitaciones no necesariamente deben haberse dedicado a la construcción exclusiva o preferente de obras de salud, sino que estas empresas también pueden estar participando o pueden participar en el desarrollo de cualquier otra obra de edificación. O podrían al revés, podrían optar por no participar en estas licitaciones y continuar con el desarrollo de su giro en otro tipo de infraestructuras. Todo lo que hemos visto hasta acá, honorable tribunal, no es una exposición meramente teórica, sino que está justificada en la realidad de esta industria, pues tal como tuvimos oportunidad de presentar en nuestro aporte de antecedentes, en el caso particular de las licitaciones de proyectos de edificación convocados por organismos y servicios públicos, publicadas entre enero del año 2017 y enero del año 2021 en la Dirección de Compras y Contratación Pública, se encontraron 331 empresas que se han adjudicado tanto proyectos de edificación de obras de salud como obras distintas a establecimientos de salud. Pero adicionalmente, fue el propio consultante quien tanto en procesos judiciales anteriores como en el presente procedimiento no contencioso ha reconocido que la construcción de infraestructura de salud no difiere respecto de otro tipo de obras de construcción. En efecto, en el procedimiento de autos, específicamente en la página 44 del escrito de folio 10, la consultante señaló, a diferencia de lo que ahora relata, que señala algo completamente distinto, que los hospitales no tienen dificultades técnicas, pero que no existen mayores diferencias respecto de un colegio, una comisaría
un registro civil o cualquier otro edificio público. Recordemos lo que acaba de señalar la consultante, que para la Fiscalía no hay diferencia entre un hospital, un colegio o una comisaría. Pero si lo señaló en esta misma consulta, en la página 44 de su presentación. Continuó diciendo el consultante que no existían estas diferencias justamente si es que respecto de algunos de los elementos necesarios se subcontrata tanto por los empresarios de mucha experiencia como por los empresarios de poca experiencia al mismo proveedor de especialidades para la construcción de infraestructura de salud, como lo son los gases clínicos u otros asuntos especialísimos. Pero además, en la demanda interpuesta en contra del Ministerio de Salud por las antiguas bases que regían la licitación de establecimientos de salud, la causa rol contenciosa 397 del año 2017, la actual consultante y otrora demandante señaló que la mayor diferencia se encontraba en las especialidades que involucraba un edificio de salud y que no se ven en otro tipo de edificaciones. Y luego reitera que estas diferencias pueden venir más que nada por los gases clínicos o por el cableado estructurado. Pero indicó que dichas especialidades, si se subcontratan a empresas especialistas, no diferían mayormente entonces la construcción de infraestructura de salud respecto de otras obras en general. De hecho, concluye de manera muy tajante en su demanda. Señaló, por lo tanto, esta supuesta diferencia desaparece absolutamente. Todo esto dicho por el propio consultante, que si se permite la subcontratación de especialidades, las diferencias entre edificaciones de salud y de otras obras en general, no es que aminoren, no es que haya una desaparición parcial, hay una desaparición absoluta de las diferencias entre las obras, entre la construcción de obras de salud o de otras obras en general. Por todo lo anteriormente dicho, honorable tribunal, a juicio de esta Fiscalía resulta manifiesto que el mercado relevante en el que se circunscriben las licitaciones convocadas por las bases que son objeto de esta consulta, desde el punto de vista del producto, corresponden al de edificación de obras en general, atendiendo a la dinámica de la oferta y particularmente a su sustituibilidad, conforme a la cual la empresa constructora que decida participar en estas licitaciones puede perfectamente desarrollar otras obras de edificación análogas o equivalentes demandadas tanto por el sector privado como por el sector público. Y como veremos a continuación, las obras de salud requeridas por un tipo específico de organismo público, como lo son los servicios de salud, constituyen tan solo una pequeña fracción de la demanda total del mercado. Ahora, antes de hablar de la incidencia de las obras de salud respecto de las obras de edificación en general, en cuanto al ámbito geográfico del mercado relevante, como hemos tenido oportunidad de señalar en nuestro aporte de antecedentes, este es de alcance nacional, ya que desde el punto de vista de la demanda, las obras son requeridas a lo largo del país. Y desde la perspectiva de la oferta, las empresas constructoras ejecutan las obras más allá de la zona en que se encuentran ubicadas sus operaciones principales. Lo anterior es sin perjuicio de que en algunos proyectos ciertos oferentes puedan verse limitados geográficamente cuando el valor de este no permite solventar los gastos involucrados, ya sea en el traslado de equipamiento y mano de obra o de su arriendo o contratación. Honorable Tribunal, considerando como hemos tenido oportunidad de señalar, que las bases de licitación objeto de la consulta se insertan en un mercado amplio, como lo es el del desarrollo de obras de edificación, para poder medir su potencial objetivo y efectivo de producir efectos anticompetitivos, debemos determinar la incidencia que las obras de infraestructura de salud contratadas por los servicios de salud, que son objeto de las bases de licitación consultadas, tienen respecto de las obras de edificación en general, para lo cual, de manera conservadora, hemos empleado como muestra representativa el total de obras de edificación de salud, tanto de demanda pública como de demanda privada, y no solo aquellos demandadas por los servicios de salud. De acuerdo a la información que ya tuvimos oportunidad de aportar en nuestro informe de Fojas 21 de 27 de mayo del presente año,
las obras nuevas de salud representaron menos de un 2,4% de la superficie de edificación nueva total autorizada. Esto considerando, nuevamente, tanto el sector público como el sector privado. Pero adicionalmente, efectuamos un análisis segmentado de las obras de edificación de acuerdo a su complejidad o dimensión, conforme a la distinción que hacen las propias bases. Esto es, distinguiendo obras de baja complejidad, es decir, menores a 20.000 metros cuadrados, y de entre estas distinguimos obras de menos de 1.000 metros cuadrados y más de 1.000 metros cuadrados. Distinguimos también para obras de mediana complejidad, es decir, mayores a 20.000 y menores a 60.000 metros cuadrados, y obras de alta complejidad, que son aquellas iguales o mayores a 60.000 metros cuadrados. El objetivo de este análisis segmentado era poder medir la incidencia de las edificaciones de salud en relación a las obras de edificación en general, en cada uno de estos segmentos, y en definitiva comparar obras de dimensiones y o complejidades similares. Estos cálculos, tal como lo expresamos en nuestra presentación del 9 de diciembre pasado, los efectuamos conforme a la información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadísticas. Así, podemos observar que entre los años 2016 a 2019, en el caso de las obras nuevas de baja complejidad de menos de 1.000 metros cuadrados, se autorizaron un total de 126.706 obras de edificación, de las cuales 458 corresponden a obras de salud. Es decir, un 0,36% medido en número de obras y un 0,9% medido en metraje cuadrado construido. Para el caso de las obras de baja complejidad mayores a 1.000 metros cuadrados, pero como son de baja complejidad menores a 20.000, el total de obras de este mismo periodo de tiempo fue de 5.969, correspondiendo de estas 130 al sector salud. Es decir, representaron un 2,18% medido en número de obras y un 1,11% medido en metros cuadrados construidos. Para el caso de las obras de mediana complejidad, en el mismo espacio de tiempo, se autorizaron un total de 378 obras de edificación, de las cuales 7 corresponden a obras nuevas de salud. Esto es un 1,85% medido en número de obras y un 1,97% medido en metraje cuadrado construido. Finalmente, honorable tribunal, las obras nuevas de alta complejidad sumaron un total de 43, de las cuales 5 corresponden a obras de salud. Es decir, un 12% medido tanto en número de obras como en metraje cuadrado construido. En consecuencia, honorable tribunal, si volvemos a la pregunta que inició esta exposición, en cuanto a si las bases de licitación contenidas en la resolución número 1 tienen una aptitud objetiva y efectiva de producir un daño anticompetitivo, particularmente de excluir o impedir la participación de las empresas en el mercado relevante en el cual éstas inciden, es decir, producir un cierre de mercado, podemos afirmar con propiedad, y aún en escenarios conservadores, que carece de ella. Es decir, no tiene la capacidad de afectar la competencia tal como lo ha exigido la jurisprudencia de esta judicatura para configurar un acto de autoridad anticompetitivo en el diseño de licitaciones, dado que el mercado relevante en el que se enmarcan las bases de licitación es el del desarrollo de obras de edificación, con un alcance nacional, con ciertas excepciones en los cuales hay ciertas limitaciones geográficas. En este mercado, las obras nuevas de salud representan un porcentaje poco considerable de las obras nuevas de edificación en general, independiente de su complejidad o dimensión que estemos comparando. Lo anterior demuestra la baja incidencia de las bases de licitación en el mercado relevante y en consecuencia su incapacidad de producir efectos anticompetitivos, particularmente de poder cerrar el mercado. Como Fiscalía consideramos de la mayor importancia que este honorable tribunal mantenga su robusta y consistente jurisprudencia en cuanto a intervenir solo en aquellas licitaciones que efectivamente tienen un impacto competitivo en el mercado en el cual se insertan, para que los organismos de libre competencia mantengan su estricto apego al mandato que nos ha conferido el legislador de velar, resguardar y promover la competencia en los mercados. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien.
Puede intervenir el apoderado de la Cámara Chilena de la Construcción por 30 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Voy a levantar una presentación PowerPoint. Mientras hago aquello, agradezco la buena relación efectuada por doña Valeria Ortega. ¿Se ve la presentación que tengo en pantalla? Perfectamente. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia del señor presidente, entonces, en representación de la Cámara Chilena de la Construcción, vengo en solicitar a este honorable Tribunal de Defensa de la Libre Competencia que fije ciertas condiciones que deberán ser cumplidas por el Ministerio de Salud de Chile en sus procesos licitatorios. Ello en atención a lo que a continuación expondré y en conformidad con lo establecido en el número 2 del artículo 18 del Decreto Ley 211. Honorable Tribunal, primeramente quiero destacar la importancia que tiene esta consulta. Estamos analizando unas bases de licitación mediante las cuales se adjudican cientos de millones de dólares por año y que afectan sustantivamente la salud de las personas a nivel nacional. Esto no es una mera causa de construcción. Se trata de bases de licitación que son muy relevantes para el desarrollo de nuestro país. Dicho lo anterior, y previo a entrar de lleno en materia, quiero hacer dos alcances preliminares. El primer alcance dice en relación con que las bases de licitación MinSal 2020, o la resolución número 1, como también ha sido referida en esta presentación, en esta audiencia, son defectuosas. Y en este punto, hago presente que, según mi modo de ver, tanto la consultante, como la Cámara Chilena de la Construcción, y también la Fiscalía Nacional Económica están de acuerdo. Si revisamos el informe de la Fiscalía Nacional Económica, acompañado a fojas 21, párrafo 46, señala que alguna de las reglas o condiciones establecidas por la resolución número 1, o bases de licitación MinSal 2020, pudieran ser perfectibles en términos de libre concurrencia, de un mejor manejo de los fondos públicos, así como también del funcionamiento de las licitaciones del Estado. Eso por ahora en cuanto a este primer alcance. Segundo alcance, dice relación con la decisión de la Cámara Chilena de la Construcción de participar en esta consulta. Y quiero ser muy claro y directo en este punto. Los defectos de las bases de licitación del MinSal 2020 benefician a algunos socios de la Cámara Chilena de la Construcción y perjudican a otros socios también de la Cámara Chilena de la Construcción. La Cámara Chilena de la Construcción, en esta difícil posición, y movida únicamente por el afán de hacer lo que considera correcto en términos de libre competencia, ha decidido participar en este proceso, aportar antecedentes y apoyar la postura con matices de la consultante. Entrando de lleno en materia, y como se ha dicho, el principal defecto de las bases de licitación del MinSal 2020 es la ponderación del precio en un 40.6%, el cual es insuficiente en comparación con los criterios estáticos de experiencia y capacidad económica, los cuales suman un 57.4%. Que el principal criterio de adjudicación de un proceso de licitación deba ser el precio ofrecido es un punto que ha sido avalado por este honorable Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y también por la Fiscalía Nacional Económica. Dejo estas láminas. Primeramente, aquí hay una cita del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, el honorable tribunal. Las bases de licitación deberán fijar un estándar mínimo de calidad exigible a todas las propuestas y establecer como criterio principal de adjudicación el precio oferido. En el mismo sentido, pero con otras palabras, se ha pronunciado la Fiscalía Nacional Económica, señalando que debe privilegiarse siempre la variable precio. ¿Qué implica? Rápidamente esto. ¿Qué implica la baja ponderación del factor precio? Que empresas que son idóneas
para ejecutar las obras de que se trata, pero que poseen menos experiencia o menos capacidad económica, deben efectuar importantes sacrificios económicos en el precio de sus ofertas, lo cual les impide o les dificulta resultar adjudicadas. Es decir, justamente se está afectando la libre concurrencia, se está limitando la participación de oferentes en procesos de licitación por razones externas, razones ajenas a la naturaleza del producto o servicio contratado. Y este importante sacrificio en el precio de sus ofertas es muy relevante según se puede analizar en esta lámina. Tenemos el sacrificio en el precio de las ofertas. Tenemos, voy a prender un puntero láser. Tenemos el factor experiencia y el factor capacidad económica y este porcentaje de sacrificio o de castigo que decía la consultante. Es un 14.1% en el precio de su oferta por cada punto menos de experiencia. 14.1% en el precio de sus ofertas por cada punto menos de experiencia. Y luego en capacidad económica, un tanto menor, pero muy relevante, 6.1% en el precio de sus ofertas por cada punto menos de capacidad económica, lo cual lógicamente es muy significativo. Vamos a un ejemplo en números que siempre ayudan. Tenemos aquí en esta tabla la empresa A y la empresa B. Imaginémonos que tienen una capacidad económica igual, pero tienen una experiencia distinta. La empresa A tiene 3 puntos más de experiencia que B, y por consiguiente, como es lógico, la empresa B tiene 3 puntos menos que A. Esto ocurre en la práctica, honorable tribunal. Y en este caso, la empresa A puede ofertar 10.000 millones de pesos. Imaginémonos un recinto hospitalario de ese orden. 10.000 millones de pesos. Y la empresa B, para igualar a la empresa A, debe ofertar 5.770 millones de pesos para igualarla. Es decir, para poder competir, tendría que hacer una oferta que sea un 42.3% más económica que la empresa A, lo cual simplemente no es posible. Si vamos al mismo ejemplo ahora con capacidad económica, tenemos a la empresa A, que tiene 3 puntos más que B de experiencia económica, de capacidad económica, perdón, y tienen igual experiencia. La empresa A puede ofertar 10.000 millones de pesos y la empresa B, para igualar a la empresa A, debe ofertar 8.170 millones de pesos, o sea, 2.000 millones, prácticamente 2.000 millones de pesos menos que la empresa A. Como es lógico, pueden combinarse. Perdón, ¿ven la lámina en este minuto? ¿O ven algo? Sí, sin problema. Perfecto. Es decir, además, como es lógico, estos factores de la capacidad económica y de la experiencia pueden combinarse, o sea, pueden haber puntos de capacidad económica más puntos de experiencia. Lo cual, como hemos dicho, son sacrificios económicos que son muy importantes y que no son superables. ¿Cuál es el resultado de esto? Que la forma de ponderación de las bases de licitación MinSal 2020 impide o al menos dificulta que empresas que son idóneas, como lo recalcó la consultante, para ejecutar obras, resulten adjudicadas a empresas que pueden ejecutar estas obras, por ejemplo, al amparo del DS 75. Lo anterior ciertamente impide, restringe o al menos entorpece la competencia en el mercado en cuestión, en contravención a lo establecido en el inciso primero del artículo 3 del Decreto Ley 211. Por ende, se hace necesario compatibilizar, y esto es lógico, se hace necesario compatibilizar esta legítima preocupación del MinSal de velar por la experiencia y por la capacidad económica de sus contratistas, lo cual es absolutamente lógico, con una correcta ponderación en los criterios de adjudicación, de manera que no favorezcan en forma desmedida a las empresas de mayor tamaño o que cuentan con mayor experiencia y con mayor capacidad económica. ¿Y cómo hacerlo? Analizando separadamente las características del oferente de su oferta. Es decir, por esa vía, por analizarlo en forma separada, las características del oferente de su oferta, estamos por un lado controlando
efectivamente que el oferente tenga capacidad económica, experiencia, pero no estamos favoreciendo en forma desmedida a las empresas de mayor tamaño, o si se quiere a las empresas que tienen mayor experiencia y capacidad económica. Honorable Tribunal, lo que estoy señalando, no estoy inventando la rueda con esto, ustedes lo han visto en otros procesos, la propia Fiscalía Nacional Económica, según vemos en la lámina, lo ha destacado, y siguiendo criterios de la OCDE y del Banco Interamericano de Desarrollo. Así se establece lo anterior, está en concordancia con las recomendaciones realizadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, y el Banco Interamericano de Desarrollo, que establecen que la solvencia técnica y económica de los licitantes son elementos que deben medirse para acceder al proceso licitatorio en sí, mientras que los criterios de evaluación para la adjudicación del contrato deben estar en relación con las características de la oferta presentada por cada participante. Si separamos así las características del oferente y de su oferta, se soluciona el problema, lo cual es de toda lógica, y con ello no se afecta la libre concurrencia, tal como lo ha destacado la Fiscalía Nacional Económica. ¿Cuál es la propuesta de la Cámara Chilena de la Construcción? La Cámara Chilena de la Construcción formula dos propuestas, según se dijo en la relación, y las dos conllevan separar el análisis conjunto que actualmente se hace de las características del oferente y de su oferta. La primera es una etapa de precalificación simplificada de oferentes para cada obra. Es decir, se hace esta preselección de oferentes, se controla que tengan capacidad económica, que tengan experiencia, y luego se compite por precio o primordialmente por precio según decide el MinSal. La precalificación la hace el MinSal para que quede ajustada a su criterio y luego adjudica por precio o principalmente por precio. Hacemos presente, también como se dijo en la relación, que el Metro en alguna de sus obras ocupa este sistema. En estas licitaciones, algunas de sus licitaciones ocupa esto. Lo mismo hace la obra concesionada del MOP. O sea, es una forma de de preseleccionar oferentes que se utiliza en nuestro país. Y subsidiariamente proponemos un sistema de registro de contratistas. Es decir, todos los contratistas que estén inscritos en estos registros pueden participar y compiten por precio o primordialmente por precio. Por facilidad, sugerimos, para que el Ministerio de Salud no tenga que crear sus propios registros, que nos remitamos a los registros de contratistas del MOP, los cuales son conocidamente prestigiosos. Sabemos que incluso en empresas privadas muchas veces lo utilizan como un filtro para seleccionar a sus oferentes, dado que son registros muy prestigiosos y que operan a diario en nuestro país. Y también existen empresas públicas que ocupan estos registros, que se remiten a estos registros de contratistas del MOP, como son, por ejemplo, Ferrocarriles del Estado, que por algunos de sus procesos ocupa los registros de contratistas del MOP como filtro, o también el mismo Metro. Por cualquiera de estas dos vías se soluciona el injusto anticompetitivo a que nos venimos refiriendo. Ahora bien, ¿cuál es la posición de la Fiscalía Nacional Económica en estos autos? Como hemos dicho, al parecer concuerda con que las bases de licitación MinSal 2020 o resolución número 1 son defectuosas, y en específico en lo que más interesa en cuanto a términos de libre concurrencia. No obstante, considera que el mercado relevante es el de la contratación de edificación en general, a nivel nacional, con lo cual, lógicamente, se expande monumentalmente el mercado relevante a toda obra de edificación. Con ello, como es obvio, la incidencia en el mercado relevante de las licitaciones que se convoquen en virtud de las bases de licitación MinSal 2020 va a ser muy acotada y difícilmente puede dar lugar a una conducta anticompetitiva. Es decir, producto de la forma en que la Fiscalía Nacional Económica define el mercado relevante, no se aboca a analizar el injusto anticompetitivo apuntado por la consultante. Tenemos así dos definiciones de mercado relevante en esta causa. Es el de la Fiscalía Nacional Económica, en su informe de Fojas 21, y el de la Cámara Chilena de la Construcción, a Fojas 46. Según la Fiscalía Nacional Económica, como he dicho, sería la contratación de obras de edificación de forma general a nivel nacional. Según la Cámara Chilena de la Construcción,
sería la construcción o mejoramiento en obras civiles en el sector de la salud a nivel nacional, o al menos existiría un submercado relevante y que es de especial importancia para esta causa, de la construcción o mejoramiento en obras civiles en el sector de la salud de más de 1000 metros cuadrados a nivel nacional. Tenemos así dos visiones respecto del mercado relevante con consecuencias que se oponen. Porque si nos estamos a la definición del mercado relevante de la Fiscalía Nacional Económica, lógicamente no existirá conducta anticompetitiva, ello atendido la baja incidencia en el mercado relevante de las licitaciones convocadas en virtud de las bases de licitación MinSal 2020. Por el contrario, si estamos a la definición de mercado relevante o de este submercado relevante efectuada por la Cámara Chilena de la Construcción, existirá conducta anticompetitiva. Ello dado que los servicios de salud cuentan lógicamente con posición dominante en el mercado relevante o en este submercado relevante definido. Porque si estamos a este mercado relevante de la infraestructura o la obra civil en el sector de la salud, lógicamente que los servicios de salud tendrán una posición dominante, y en este punto creemos estar también de acuerdo con la Fiscalía Nacional Económica, según se ve en esta tabla que fue aportada al proceso por la propia Fiscalía Nacional Económica, en donde se detalla que el 57% de las licitaciones asociadas ahora a obras de salud son convocadas por los servicios de salud. Hacemos presente que la incidencia, además del sector privado, no altera lo que se viene señalando, no altera esta conclusión de la posición de dominio que tienen los servicios de salud, ello según se analizó en el informe de la Cámara Chilena de la Construcción, acompañado a Fojas 46, en base a información del INE. Ahora bien, que exista al menos este submercado relevante de la construcción o mejoramiento en obras civiles en el sector de la salud de más de 1000 metros cuadrados a nivel nacional, es un criterio que ha sido sustentado por los servicios de salud, por este honorable tribunal y por la excelentísima Corte Suprema. Así, en los autos ROL 332 del 2017, el Servicio de Salud de Osorno, fundado en un informe económico de Butelman Consultores, en su escenario conservador, establecía que existía este mercado relevante de obras civiles en el sector de la salud de más de 1000 metros cuadrados a nivel nacional. Este criterio, levantado por el Servicio de Salud, fue recogido por este honorable tribunal en su sentencia 168 del año 2019 y también luego por la excelentísima Corte Suprema en los autos ROL 8850 del 2019. Acá en la lámina podemos ver en cuanto al mercado relevante del producto, dice el mercado relevante del producto es el de la prestación de servicios para la construcción o mejoramiento de infraestructura en obras civiles en el sector salud. Y luego, en cuanto al mercado geográfico, dice que el mercado geográfico se extiende a todo el territorio nacional. Por lo tanto, esos eran los considerandos 2 y 13, en el considerando 14, en definitiva, el mercado relevante se puede definir como el de la construcción de infraestructura hospitalaria de más de 1000 metros cuadrados en todo el territorio nacional. Y luego, en la misma causa, la excelentísima Corte Suprema señaló que figura correcta la conclusión del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia al haber agrupado todas las obras de construcción con destino hospitalario con una superficie mínima de 1000 metros cuadrados. Esta sentencia demuestra que existe al menos un submercado de construcción de obras de salud de más de 1000 metros cuadrados, submercado que es de especial relevancia para esta causa. Lo anterior, además, es acorde con la realidad y con la práctica, y no se ha visto alterado con la dictación de las bases de licitación del MinSal del año 2020. Honorable Tribunal,
el mercado relevante no es el de la contratación de obras de edificación de forma general a nivel nacional. Ello dado que se requieren experiencias y capacidades profesionales especiales para ejecutar obras de infraestructura de salud. No es lo mismo construir un conjunto de casas que construir un recinto hospitalario. Y lo anterior, en especial, cuando se trata de ejecutar obras de infraestructura de salud de más de 1000 metros cuadrados, lo cual engarza perfectamente con este submercado relevante que hemos definido. Y esto es muy importante. Que las bases de licitación MinSal 2020 consideren experiencia equivalente de los contratistas y permitan subcontratar especialidades no altera lo que se viene diciendo. Y yo dado que para subcontratar las especialidades propias de las obras de infraestructura en salud y coordinar estas especialidades, el contratista debe contar con experiencia y capacidades profesionales específicas que son exigidas a su equipo técnico en virtud del punto 18.1.1 de las bases de licitación del MinSal. Nótese, honorable tribunal, que estamos hablando de, en ocasiones, coordinar entre 15 y 20 especialidades complejas. Por eso es que en la práctica, y más allá de alguna declaración o cita que haya podido obtener la Fiscalía Nacional Económica en relación con que se pueda subcontratar, el mercado relevante seguirá siendo y sigue siendo el de la construcción de infraestructura hospitalaria. Por eso es que se da este injusto, por esto es que se ha iniciado esta consulta y por eso es que la Cámara Chilena de la Construcción ha decidido apoyar la posición de la consultante. Honorable tribunal, en otro orden de ideas, pero en íntima conexión, quiero también hacer presente que existe alta concentración en el mercado de que se trata. Ello sobre la base de examinar los montos adjudicados por los servicios de salud en las obras hospitalarias entre los años 2014 y 2020. En la tabla de la izquierda tenemos 12 regiones de nuestro país, el número de proyectos, que son 51, y el monto en millones de dólares, que ascienden a 1.799 millones de dólares en el periodo entre el año 2014 y 2020. Si nos vamos a la tabla a la derecha, tenemos que las 5 empresas que más proyectos se adjudicaron, es decir, lo que señala aquí como un top 5, se adjudicaron el 27% del número de estos proyectos. Es decir, alguien podría decir, no parece extremadamente concentrado, 27%. Pero si nos vamos al monto, tenemos que se adjudicaron el 85% del monto adjudicado está entre 5 empresas de nuestro país. Creemos que esta tendencia y sus perniciosos efectos, además, se mantendrán si es que no se corrige las bases de licitación del MinSal 2020 por las razones que hemos explicado. Para concluir y recapitular, tenemos que estamos ante una consulta que es en extremo relevante. Las bases de licitación MinSal 2020 son defectuosas, dado que restringe la participación de oferentes que son idóneos para ejecutar la obra de que se trata. Existe una conducta anticompetitiva, dado que los servicios de salud cuentan con posición dominante en el mercado relevante o este submercado relevante definido por la Cámara Chilena de la Construcción, que es cuando analizamos la construcción de infraestructura hospitalaria. Procede, por ende, que este honorable tribunal corrija este atentado a la libre competencia por la vía de fijar las condiciones que el MinSal deberá cumplir en sus procesos de licitación, de modo que no se afecte la participación de oferentes que son idóneos. En mira a lo anterior, como he señalado, la Cámara Chilena de la Construcción ha propuesto establecer una etapa de precalificación simplificada a cargo del MinSal, de oferentes para cada obra, para cada proyecto, según las necesidades de cada obra, y subsidiariamente establecer un sistema de registro, el cual, por facilidad, sugerimos que sea por una remisión al registro de contratistas del Ministerio de Obras Públicas. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias.
Muy bien. ¿Alguna rectificación solo de hecho constructora LNSPA? No, señor presidente. Muchas Fiscalía gracias. Nacional Económica. No, señor presidente, gracias. Muy bien. Pregunta de los señores ministros. Señora Gorá, No tengo preguntas, gracias. señora Domper, No tengo preguntas, señor presidente. Muchas gracias. señor Paredes, Sí, por favor. Don Mauricio Zúñiga, una pregunta. ¿Qué experiencia tiene la constructora que usted representa? ¿Qué hace o qué ha hecho o qué puede hacer aparte de recintos hospitalarios o de salud? Constructora Luis Navarro es una empresa inscrita en primera categoría del MOP de obras civiles. Básicamente hace obras de arquitectura. ¿Ya? A propósito de esto, ha hecho justamente Futaleufú, SAMUS y actualmente el Hospital de Lonquimay. ¿Ya? Obras civiles, el registro 3OC del Ministerio de Obras Públicas. Perdón, Esa- aparte del hospital de Lonquimay, ¿lo otro eran también hospitales o no? Futaleufú. No, básicamente los tres que hemos construido, el SAMU de Puerto Montt, el Hospital de Futaleufú y actualmente el de Lonquimay, por un presupuesto de 20.000 millones de pesos. Está bien, pero la pregunta es si también hace otras obras. Sí. ¿Sí? ¿Y Efectivamente, comisarías, colegios, internados, etcétera. Obras civiles, o sea, todo lo que es construcción, ventanas, puertas, calefacción. Perfecto, muchas gracias. Una pregunta para don Gerardo Valle, un poco en el mismo sentido, porque señalaba usted que se requieren capacidades especiales para construir recintos hospitalarios. La pregunta es si las constructoras en general, aparte de la experiencia de la consultante, si las constructoras, por su conocimiento, que tienen esa capacidad, también tienen la capacidad de construir otros proyectos o son relativamente específicas a la construcción de proyectos de salud. Entiendo que existen constructoras con capacidades específicas de construir en salud, pero el punto es al revés, es que no cualquier constructora que Sí. va a construir edificaciones puede construir en salud. No, claro, ese es el punto que usted hizo. Mi pregunta es si es al revés, digamos, que es por la generalidad, las constructoras que saben construir de salud en general no se dedican a otras cosas. Entiendo, no tengo todos los datos de las constructoras de la Cámara Chilena de Construcción, pero entiendo que existe un nivel de especificidad en ese punto. Ok. Muchas gracias. Esa es mi pregunta. ministro Barahona. No tengo preguntas, presidente. Bien, con esto se pone término a esta audiencia. Muchas gracias y que tengan un buen día.